realmente sí complica mucho la posibilidad de hacerlo obra teatral, ¿no? Pero sí se puede. De hecho, hay algunos intentos por ahí que se han hecho. Entonces, por eso es un híbrido en la parte formal, porque ahora que les mandaba el recordatorio para la sesión de hoy, que tenemos solamente dos, esta del día de hoy y la parte final el siguiente domingo, Dios mediante, nos vamos a tener que dar cuenta de cómo esta mezcla de elementos, lo poético, lo sapiencial y lo dramático, tiene que ver, primero, como decíamos, con la forma, cómo está expresado, porque hay una pregunta de base que tendríamos que hacer forzosamente a la hora de trabajar libros como este. Esta semana yo me puse a releerlo desde el principio prácticamente, y por eso me traje hoy esta Biblia viejita, porque pues hay una cantidad de versos rescatables, si se pudiera, y de hecho vamos a tratar de hacer una especie de antología, de selección de versos sueltos en nuestra revisión Reina Valera. Hay muchísimos, pero muchísimos versos sueltos que se pueden coleccionar, que se pueden separar. La lectura que yo estoy haciendo ahora, esta última, o no sé si la última para esta temática, es leer de corrido todo lo que dice Job, haciendo a un lado lo que dicen los amigos. Se puede hacer la otra parte también, leer lo que dicen los amigos, y la otra posibilidad es leer así como está e ir valorando lo que dice Job y cómo le responden ellos, ¿no? Es un juego de lectura muy interesante, pero les decía, hay una cantidad de versos sueltos que verdaderamente es notable la enorme cantidad. Uno puede pasar varias páginas, varias secciones del libro e ir encontrando como ciertas repeticiones o ciertas reiteraciones, que hay muchas, ¿no? Yo me considero justo, el Señor sabe cómo soy, Él me ha pesado en la balanza, Él esto, Él aquello, me ha tratado mal, no me suelta, en fin, me atormenta, todo lo que ya sabemos. Pero al mismo tiempo, porque eso es muy reiterativo, al mismo tiempo, por ejemplo aquí en el capítulo 27, antes de entrar al 28, Job describe el castigo de los malos. Y en el 28, que es donde estamos para recuperar nuestra página 4, pues aparece que el capítulo 28 se encuentra no en el centro formal, porque si son 42 capítulos, pues son 26, sería la mitad, pero prácticamente se encuentra a la mitad. Pero una pregunta que surge de todo esto en la parte formal que estamos viendo ahorita, antes de entrar al contenido también, es una pregunta que pues habrá que ver cómo tomamos eso desde el punto de vista de la lectura y del aprendizaje, discusión sobre la fe y la espiritualidad, o sea, la forma que tiene la palabra divina para aceptarla, leerla, disfrutarla, asimilarla, en fin. ¿A quién o quién necesita la poesía? ¿Quién la necesita? ¿Es un artículo de primera necesidad? Porque debo decirles, no, sí es un artículo de primera necesidad. Debería ser. No debería, es. ¿Por qué la poesía es un artículo de primera necesidad? Porque en la Biblia, en la palabra divina, el primero que necesita la poesía para transmitir su mensaje es el propio Dios. Es el propio Dios. Y la poesía es necesaria, y ahorita estoy citando, todos los días a las 9:05, 9:10 de la mañana en Radio UNAM, 96.1 de FM, todos los días, sin falta, lunes a viernes, hay una sección que se llama así, Poesía Necesaria. Así se llama esa sección. 9:05, 9:10 máximo de la mañana, Radio UNAM tiene una sección que se llama así, Poesía Necesaria. Y leen poetas de todas partes, poetas originalmente en inglés, todo lo leen en español, y al final colocan una canción o una melodía que acompaña al poema, ¿no? A veces explican quién es, a veces no explican y todo, pero la poesía es necesaria porque si nosotros vemos el capítulo 2 del Génesis, la primera tarea que le encomendó Dios al primer hombre creado fue hacer poesía.
¿Cuál fue la primera tarea que le encomendó Dios al primer ser humano creado? ¿Cuál fue la primera tarea? Sí, lo puso para guardar la tierra, sí. Pero cuando ya estaba solito ahí en el Edén, Adán, es un juego de palabras, ¿no? Adán y Edén. ¿Cuál fue la primera tarea que le encomendó Dios y que la llevó a cabo el primer ser humano creado? ¿Cuál fue la primera tarea? ¿De ser multiplicados? No. En el capítulo 2. Enseñorear la tierra. Es parte de ese mandato que se llama el mandato cultural. No, hay otra tarea. Ponerle nombre a las cosas. Eso es una labor poética. Ponerle nombre a las cosas. Las cosas que han surgido en la historia de la humanidad, todos los objetos que nos rodean, no tenían nombre. Y hay cosas que no tienen nombre. Por ejemplo, cuando una persona, unos padres de familia pierden a un hijo o hija, que muere, que fallece, no hay una palabra que defina lo que es eso. La orfandad es cuando se pierde a los padres, a los abuelos. Orfandad, de abajo hacia arriba. Pero de los padres hacia abajo, no hay una palabra que defina perder hijos. No es orfandad porque se es huérfano solo de los padres, de la generación anterior. Esa realidad que sucede desgraciadamente necesita ser nombrada. Y eso es la poesía. La poesía le da nombre a todas las realidades. En el libro de Job, Dios necesitó la poesía, y así está contada la historia, como poema, como sabiduría y como drama. La poesía sirve para nombrar el sufrimiento, lo mismo que en las lamentaciones. Exactamente parecido. Nombrar el sufrimiento. Si el sufrimiento no se nombra, no existe. Y sucede que en el lenguaje, en el uso del lenguaje, sea o no poético, porque si es la pregunta es así: ¿quién necesita la poesía? ¿Es necesaria la poesía? La poesía es necesaria en primer lugar para nombrar las cosas, para ponerle nombre a las diferentes realidades. Y Dios necesitó la poesía en el caso del libro de Job para nombrar el sufrimiento. En los salmos se nombran muchas cosas, se nombra la alegría, se nombra la gratitud, se nombra la historia, se nombra el pacto, se nombra todo acto de nombrar es ya poético, porque todos los nombres de las realidades, todos, absolutamente todos, son arbitrarios. La poesía es lo más arbitrario que hay. ¿Por qué este objeto se llama plumón y no se llama ave? Podría llamarse ave, ¿no? Pero no se llama ave. Se llama plumón porque es derivado de pluma, que tampoco esto es una pluma. Era pluma originalmente cuando se usaban las plumas de aves para escribir. Entonces sí eran plumas de verdad. Pero ya se le quedó el nombre a esto, es una pluma y esto es un plumón. Pero estos nombres son arbitrarios. ¿Y por qué son arbitrarios? Porque en otros idiomas se usan unas palabras diferentes para nombrar las mismas cosas. Esto en inglés se llama de otra manera. Esto en inglés también se llama de otra. Y en alemán, y en francés, y en el idioma que ustedes me digan, ¿sí? Ahorita si hacen falta, pedimos allá arriba hay algo. En uno. Entonces, la poesía es completamente arbitraria cuando nombra las cosas. Todos los nombres de las cosas son arbitrarios. La poesía es necesaria entonces para nombrar, para combinar elementos que expresen sentimientos, realidades, actitudes, crisis, todo lo que vive el ser humano es nombrado por la poesía. Y antes de que llegaran todos preguntábamos: ¿quién necesita la poesía en la Biblia? La necesitó Dios en el caso del libro de Job para nombrar el sufrimiento. Y también preguntábamos: ¿cuál fue el encargo que le dio Dios al primer ser creado en el capítulo 2 del Génesis? Ponerle nombre a todas las cosas, a los animales, ¿sí?
Es una bellísima metáfora la del capítulo 2 de Génesis. El primer hombre dándole nombre a los animales, a cada uno. ¿En qué idioma? ¿Qué idioma hablaba Adán? Ese es un problema también. ¿Hablaba hebreo? No creo. ¿Qué idioma hablaba Adán? Bueno, eso ya es más problemático. Pero estamos en el capítulo 28 de Job. Y nuestra página 4 nos acaba de decir, de una manera muy breve, que detrás de los diálogos y precediendo al largo monólogo del justo de los capítulos 29 al 31, encontramos un amplio poema sobre la sabiduría imposible de alcanzar. Este poema del capítulo 28 de Job fue añadido a la obra por ahí del siglo IV o III antes de nuestra era, de modo que sí es un poema antiguo, y exige ser comprendido dentro de su lugar actual en el libro, donde está colocado, no aparte, no fuera de, por alguna razón está en el centro del libro de Job. Y como está en el centro, tenemos o deberíamos de darle la importancia que merece eso. La aparición de una misma pregunta en los versículos 12 y 20, que los vamos a ver ahora, versículo 12, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esta es una pregunta eminentemente sapiencial. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? En el 12. Y en el 20 otra vez, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es la misma pregunta. Bueno, son dos preguntas, en el 12 y en el 20. Es una misma pregunta en esos versículos, así como las recurrencias de algunos temas. Todo eso invita a dividir el poema del capítulo 28 en 3 unidades, 3 partes. Y ahí están las 3 partes en esta página 4. Versículos 1 al 11 es una especie de canto a la gloria del Homo Technicus, del hombre que hace y fabrica cosas. Ese es el Homo Technicus, el hombre técnico. No tiene ningún problema esa frasecita. En latín, Homo, hombre, Technicus, técnico. Así como el Homo sapiens, ¿no? Que ojalá fuera cierto, que es hombre sabio, ¿no? El Homo sapiens, en fin, varias formas en que se combina la palabra homo. El Homo Technicus es una especie de canto. ¿Por qué se canta a la gloria del Homo Technicus? Porque ahí se celebra lo que ha hecho el hombre, el ser humano, la humanidad. ¿Qué ha hecho? Versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Aquí se habla de la orfebrería, del trabajo con el oro y con la plata. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Otra vez, el trabajo con los metales, ¿no? A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Versículo 4, la minería. Abren minas lejos de lo habitado. Efectivamente, ¿no? Lejos de las ciudades, ahí están las minas. En lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Versículo 5, la agricultura. Entonces llevamos ¿qué? Orfebrería, metales, minas, agricultura. Versículo 5, de la tierra nace el pan. Qué bonito verso. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Caramba, este señor está anticipando a la geología. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, la minería de piedras preciosas. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, es el versículo 8. Ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. El pedernal, esa piedra que lastima, ¿no? Que corta. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Se está trabajando ahora la tierra, se está cortando, se está abriendo, ¿no? Y vean este versículo 11.
Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. La ingeniería. Esto es el Homo Technicus. El hombre que ya sabe hacer cosas y que sabe transformar la realidad para su beneficio. Eso es la cultura. La cultura y la tecnología también son la humanización de la naturaleza. Las sillas no existen en la vida natural. Estas sillas no existen en la vida natural. Está la roca ahí para que se sienta uno ya, pero eso no es una silla. Sí, un árbol ahí, chueco, lo que sea, se sienta uno ya, pero eso no es una silla. La silla surgió culturalmente cuando el ser humano dijo: voy a transformar materiales para que yo me pueda sentar. Y la mesa lo mismo, y la cama lo mismo, etcétera, etcétera. Esa es la humanización de la naturaleza. Transformar la naturaleza para beneficio del ser humano. Porque además, al humanizar la naturaleza, al producir tecnología, el mandato cultural de Génesis 1 y 2, transforma la tierra para tu beneficio. Eso es parte del mandato cultural. Transformar la naturaleza para el servicio y el beneficio del ser humano, ¿sí? Y servirse de eso que está allí para transformarlo. Y aquí en los versículos 1 al 11 está clarísimo. Es una especie de canto a la gloria del Homo Technicus. El hombre, el ser humano, que es capaz de transformar la naturaleza para su beneficio. Versículos 12, está claro eso, ¿verdad? Sí. Es un canto de a la gloria del Homo Technicus, el hombre que transforma la naturaleza, la tecnología, las tecnologías para el servicio del ser humano. Versículos 12 al 19. Pero esa labor técnica, tecnológica y cultural tiene un problema, dice Job 28. Por muy eficaz que sea su actividad técnica, el hombre fracasa a la hora de encontrar el lugar de la sabiduría. Por muy eficaz que sea lo que hace, versículo 12, que es cuando termina el 11, y en el 12 se hace la primera vez la pregunta: ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y entonces, después de celebrar al Homo Technicus, viene lo contrario. No conoce su valor el hombre. No valora adecuadamente a la sabiduría. No lo sabe hacer. Puede hacer sillas, camas, cohetes, todo eso lo puede hacer. Pero no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Versículo 14. El abismo dice, el abismo. Recordemos que los abismos para los antiguos hebreos eran las aguas de abajo, los grandes abismos del mar y todas las cosas, ¿no? No está en mí, aquí no está la sabiduría. El mar dice, tampoco está conmigo, aquí no está. Versículo 15, tampoco es por la riqueza, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata, no se puede comprar. La sabiduría no tiene precio. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No tiene valor de piedras preciosas. No tiene precio. El oro no se le igualará, ni el diamante, y sigue con esos elementos, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Y sigue. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría, segundo verso del versículo 18, ¿qué es? ¿Mejor que qué? Las joyas y todo el oro. Mejor que las piedras preciosas, dice esta traducción. Ahorita vamos a ver qué dice. Tampoco se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Y como ya sabemos que muchas partes de la literatura bíblica son sándwiches emparedados, estos versículos 12 al 19 son el centro de este capítulo y por lo tanto son el centro de todo el libro de Job. ¿Se acuerdan? Las escrituras concéntricas, lo primero y lo último, lo segundo y lo penúltimo, y así hasta llegar en medio. Lo que está en el centro es lo más importante.
estos son los versículos más importantes, el centro del libro de Job, el centro del capítulo 28. A ver quién apoya aquí a nuestra hermana para que pueda tener su lectura también. Allá había un lugar, aquí había otro. Hay varios lugares. Entonces, este capítulo 28, en esa fusión de poesía, sabiduría y drama, este capítulo 28 pues nos va a mostrar el clímax de toda esa conjunción, de toda esa amalgama de elementos, ¿sí? Tercera parte, 20 al 28. Después de repetir la pregunta en el versículo 20, la repite otra vez: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Va a decir, con las partes poéticas que vienen, que es inalcanzable. Eso va a decir. Dice aquí: se reanuda la búsqueda del lugar de la sabiduría, ¿qué? ¿Cómo dice nuestra página 4? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo es? Infructuosa. No se puede, no se consigue encontrar el lugar de la sabiduría, tanto entre los vivos, versículo 21, como en el reino de la muerte, versículo 22. Estamos aquí en la página 4. Esta es nuestra lectura brevísima. Ahora es muy breve porque como le estamos dando también cancha a lo de Lamentaciones, abajo está en el circulito amarillo, está lo de un poema bañado de teología y cosmovisión bíblica. Eso es las Lamentaciones. Lamentaciones está abajo y Job está arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el capítulo 28. Pero vamos a ver qué otros elementos hay al final del capítulo. Encubierta está la sabiduría a los ojos de todo viviente. Todo viviente no la puede ver, no la puede advertir, ¿sí? Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón, caramba, ¿qué es el Abadón? El Abadón. ¿Qué es el Abadón? ¿Versículo qué? 22. ¿Se lo pasamos? No es con el que se siembra. ¿Perdón? El Abadón No, está con mayúscula. Está con mayúscula, el Abadón, versículo 22. El Abadón es una referencia mitológica que aparece aquí en este capítulo y que nos muestra una vez más el trasfondo mitológico que tiene prácticamente toda la poesía bíblica. El Abadón, de hecho, es un espacio, vamos a decir, ya dijimos que es mítico, es mitológico, pero este lugar es una referencia abismal. Seolo, sepulcro. Sí, vamos a ver qué dice nuestro comentario más minucioso, muy explicativo y muy detallado. El versículo 2 pone al lector de nuevo en contacto con lo precedente, especialmente con el versículo 14. El 22 del Abadón y la muerte tiene que ver con el 14. ¿Qué dice el 14? El abismo dice: no está en mí. Y el mar, aquí tampoco está la sabiduría. Hay que buscarla en otro lado, el Abadón. De hecho, algunos lo escriben con doble D. Abadón, es un nombre propio, Abadón. Si allí eran el abismo y el mar quienes proclamaban su ignorancia sobre el lugar de la sabiduría, aquí son el Abadón y la muerte. Observar el capítulo 14 nos puede ayudar a alcanzar estas dos últimas realidades, pues ellas apuntan al ámbito casi divino del caos primordial. El Abadón remite al caos primordial. ¿Cuál fue el caos primordial? Lo que había antes que Dios creara todas las cosas. Por eso la frasecita hebrea que se refiere a eso, que está en Génesis 1, cuando se van antes de que Dios creara todas las cosas, es algo que uno no se puede ni siquiera imaginar. El desorden. El desorden, el caos. ¿Pero por qué había ese caos? ¿Qué representaba ese caos? ¿Qué había antes de que Dios creara todas las cosas? Es inimaginable, no nos cabe en la mente, ¿no? Y el lenguaje, el idioma hebreo, usa una frase a propósito, usa un juego de palabras con los sonidos, fonológicamente, para expresar el caos. Y esa frasecita, la han oído ya por ahí, es tohu babohu. Tohu babohu.
con H, no con J, pero se lee como J. Tohu Babohu. Eso es el caos que había antes de la creación. ¿Y a eso se refiere acá? El abismo y el mar pueden ser identificados entre sí. Versículo 14. El abismo y el mar. Y considerados como un poder hostil al Dios creador y al mundo. Y también Abadón, la palabra Abadón deriva del verbo abad, no del abad que ahora usamos para esos señores que dirigen un monasterio. Eso no es una palabra hebrea, abad, que significa desaparecer, perderse, morir, esfumarse. Sería para los israelitas la personificación de lo que ahora llamamos el no ser. Y ya nos metemos en un lío, porque el no ser no es la muerte. El no ser es no existir, el no ser es no significar, el no ser es no tener ningún valor. De ahí que su paralelo en el poema sea la muerte. Hay el Abadón y la muerte. Y a pesar de lo mucho que se ha discutido sobre el asunto, dice, ignoramos si la primera teología israelita incluía entre sus creencias, vean nada más qué problema, un Dios de la muerte. En el antiguo México ese problema estaba resuelto, porque aquí en México sí teníamos un Dios de la muerte. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese Dios de la muerte entre los antiguos mexicas al menos? Mictlantecutli. ¿Cómo? Mictlantecutli. Nunca lo he oído. Es de preverse, obviamente. En la primera parte de su nombre está la palabra Mictlán. Mictlán. ¿Sí? Así como suena. Mictlantecutli. Vamos a ponerlo. Sí. Se le llaman ahora el Día de Muertos, no hacen el camino del Mictlán. Exactamente. El Dios de la muerte. No es un Vamos a ponerle M para que no se nos asusten de verdad. Mictlán. Mictlantecutli. Puede ser que esa H no vaya, puede ser, pero es muy probable que no. Ese era el Dios de la muerte, porque los antiguos mexicas creían que la persona al morir no creían en un alma, no creían en un espíritu, no creían en nada de eso. El principio, vamos a decir, espiritual, entre comillas, del ser, o el ser de la persona, que se iba con su perrito, su xoloitzcuintle, lo acompañaba en el camino, iban a dirigirse al Mictlán, y ahí sí lleva acento, Mictlán. El Mictlán es el lugar de los muertos. No es lo mismo que el Seol bíblico, no son iguales, se parecen, pero no son iguales. Entonces, este Dios que se representa tal como ahora la gente se pinta la cara a los días de muertos, mitad vivo y mitad muerto, ¿no? La parte de acá la calaca, la calavera, y la parte de acá normal, vida y muerte, como principio dualista. Es muy importante el principio de la dualidad de la muerte y de la vida y de la muerte. Están los dos juntos al mismo tiempo, todo el tiempo. Mictlán así está representado. De hecho, si ustedes lo googlean después, podrán ver que hay una representación circular del dios Mictlantecutli, donde aparece así, mitad vivo y mitad muerto, pero es el dios de la muerte. Entonces, se parece un poco eso a lo que dice aquí nuestro autor acerca del Mictlán. Él no estudia el Mictlán acá, estudia el tema de la muerte por el versículo 22 de Job 28. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero vean ustedes que estas dos realidades están hablando. El Abadón y la muerte, ellos dicen, sí, nosotros hemos oído hablar de la sabiduría. Todavía explica más acá acerca de otras correspondencias que hay, por ejemplo, con el Plutón griego, el nombre Plutón, el planeta, bueno, que ya no es planeta ahora, es planeta enano, el último planeta que era del sistema solar. Lo que resalta con evidencia en los últimos versos 2 es que la cercanía textual de la muerte y de la vida, y en los dos ámbitos, en el de la vida y en el de la muerte, prevalece la ignorancia sobre el lugar de la sabiduría. Los seres vivos desconocen a la sabiduría, no la conocen, no saben cómo es,
no la practican, no han profundizado en ella. Y la muerte solo la conoce de oídas, no en persona, diríamos. Si la sabiduría no habita en la tierra ni en el inframundo, porque esa es la otra palabra clave, el Mictlán, donde se encuentran los muertos, es el inframundo. Abajo, el inframundo. Entonces, ¿dónde habrá que rastrearla y encontrarla? El remate de este capítulo 28 nos es bastante conocido. No tenemos problema con el remate del capítulo. Sí, porque el capítulo 28 sigue diciendo acá, versículo 23, el único que entiende el camino de la sabiduría, ¿quién es? Dios, por supuesto. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él. Y la sabiduría en este capítulo 28 de Job vuelve a estar personificada. La sabiduría vuelve a estar personificada y la manifestaba. Y vean qué bonito el final del versículo 27. La preparó y la descubrió también. Y le dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Allí se encuentra la sabiduría. Puede ser que no entendamos nada. Puede ser que todos estos enredos del Mictlán y el inframundo y la vida y la muerte y la dualidad y el no ser, sobre todo el no ser. El no ser es un problema existencial, es un problema gravísimo. El no ser es la no existencia. Cero. ¿El qué? El cero. El cero. Ahora que está, gracias a Dios, para empezar a terminar la guerra en Gaza, hay que darle gracias a Dios por eso. Parece que el señor Trump, como el burro, tocó la flauta. Pero gracias a Dios por eso, de cualquier manera. Dios usa hasta personas como Trump. Sí, sí. Así es Dios, de impredecible y de incomprensible. Gracias a Dios. En Gaza y en el ambiente palestino llegaron a ese extremo, así como en la Segunda Guerra Mundial y otras guerras terribles, muy parecido a considerar a las personas como no seres, a borrarlas del mapa. Ustedes han visto el mapa de la Franja de Gaza, porque en muchas partes ha salido en los noticieros, en todas partes está el mapa. Lo que el Israel de hoy quería hacer era arrojarlos al mar, desaparecerlos, borrarlos, porque las partes más conservadoras del Israel actual consideran que la Franja de Gaza también es parte del Israel bíblico, y es verdad, pero siempre hubo en esa región específica, siempre hubo una población que resistió la conquista judía o hebrea antigua. Esa región siempre fue resistente, siempre fue indómita, siempre fue rebelde. Esa, la Franja de Gaza específicamente, siempre fue. Pero ahí está el problema del no ser. Cuando se considera que niños, ancianos, familias enteras, no solo en esta guerra, en todas, siempre que hay una violencia así de despiadada, de inhumana, de antihumana y demás, se llega a esos extremos de considerar a personas, a grupos humanos completos, considerarlos como merecedores del no ser. No merecen existir, no merecen estar ahí. Y también hay que decir lo contrario, porque podemos correr el riesgo de polarizar demasiado el asunto y cargarnos solo hacia un lado. El grupo Hamas, entre sus estatutos, tiene también como propósito desaparecer al Estado de Israel. También. Sí, aquí no es blanco-negro ni nada, no son los buenos, son los malos, no. Hace 8 días una oración aquí en la iglesia que tenemos que valorar y ver. Se dijo en una oración: el pueblo de Dios está en guerra. No, el pueblo de Dios no está en guerra.
Y si acaso lo está en guerra contra el mal, contra el pecado, contra la injusticia, contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Eso sí, pero el pueblo de Dios no está en guerra. Es más, el pueblo de Dios no puede estar en guerra con nadie. Porque la vocación del pueblo de Dios, dice Mateo 5 en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores. Los hijos e hijas de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ser siempre un pueblo a favor de la paz, tiene que promover la paz en todas sus formas y manifestaciones. El pueblo de Dios no está en guerra con nadie. Bueno, después de este exabrupto, regresamos al capítulo 28. Ahí está la sabiduría. Está personificada. La sabiduría se levanta en Job 28, así como en algunas películas, ¿no? Se levantan los personajes de repente y cobran vida y se complementan, y ahí están. La sabiduría cobra vida como un personaje evidentemente femenino, tal como aparece en el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Así tal cual. Proverbios 8. En Proverbios 8, que es otra celebración de la sabiduría, es una parte poética también, sapiencial también, y explicativa de lo que es la sabiduría. La sabiduría es una mujer que quiere convencer a todas las personas, especialmente a los jóvenes imberbes e inexpertos, así textual, quiere convencer a la juventud de que no cometa errores. Vamos a verlo rápidamente. Proverbios capítulo 8, porque aquí nuestra hermana ya nos ganó, ya está ahí en Proverbios capítulo 8, acercándose precisamente a eso. El capítulo 7 de Proverbios tiene un subtítulo terrible: las artimañas de la ramera. Durísimo. La ramera hace esto y esto, quiere seducir a más gente, ¿no? Y en el 8, lo contrario de la ramera es la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Se sube a las alturas junto al camino y a las encrucijadas de las veredas, ahí se para, en las puertas de la ciudad, versículo 4, oh hombres. Proverbios 8, hermanos, hermana, vaya Proverbios 8, no se detenga. Ustedes que traen Biblia impresa y los que no también, Proverbios 8, versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y vean qué bonito el versículo 5. Entiendan, oh simples, discreción, y ustedes necios, entren en cordura, por amor de Dios. Que les caiga el 20. ¿Sí? Entiendan la realidad de las cosas. Escúchenme, versículo 6, porque voy a hablar cosas excelentes. Mi boca hablará verdad, versículo 7. La impiedad abomina en mis labios. Yo, la sabiduría, soy la persona más confiable que puede haber en este mundo. Yo, la sabiduría. Entonces, no lo vamos a poder leer todo. Tiene 36 versículos. El 9:1 también empieza precioso. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, etc. Pero todo el capítulo 8 es la sabiduría hablando e invitando a los simples, a los necios, a los ignorantes a entrar en cordura. La sabiduría nos lee la cartilla a todos en el capítulo 8 de Proverbios. Y mucha atención aquí. Hay una línea directa entre Proverbios 8, bueno, primero Job 28, Proverbios 8 y Juan 9. Hay una línea directa entre Job 28, Proverbios 8 y Juan capítulo 1. En el principio era el Logos, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1 recupera, adaptado a la época diferente que es, recupera la personalidad y la personificación de la sabiduría, porque en este capítulo, en el capítulo 8 de Proverbios,
versículo 22, 8:22, ya que se acercaron al pasaje. Proverbios 8:22, ¿qué dice? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. ¿Cuándo? Antes de sus obras, antes de que hiciera todas las cosas, antes de que estaba el caos aquel. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ahí va en el 24. Antes de los abismos, ¿qué? Fui engendrada, antes de que existieran todas las cosas, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y el 27 es el remate, desde el 27 hasta el 30, es el remate de toda esta idea. Cuando Él formaba los cielos, ¿dónde estaba yo? Ahí estaba yo con Él, cuando Él lo estaba haciendo todo. Cuando Él trazaba el círculo sobre la faz del abismo, otra vez el abismo, yo estaba ahí. Cuando afirmaba los cielos arriba y las fuentes del abismo, las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque antes no se conocía el ciclo del agua, de la lluvia. Esas aguas siempre están ahí y de ahí caen y nada que hacer, ¿no? Y las de abajo igual. No se sabía la relación de las aguas de abajo con las de arriba. Se veía llover y pues eso está guardado allá arriba. Y nada más. Perdón, a lo mejor no puse atención. ¿Quién es el que habla en primera persona? La sabiduría. La sabiduría. Okay. Ella misma. Okay. Ella misma. Yo estaba con el Señor cuando Él estaba creando todo. Yo estaba ahí. Cuando hacía todo. Al mar le puso su estatuto, versículo 29, para que las aguas no se salieran de orden. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando estaba ordenándolo todo. Y leo qué dice el versículo 30 en el segundo verso, de los 3 versos que tiene ese versículo. Era su delicia de día en día. Sí, estaba con Él, sí, pero este segundo verso del versículo 30, el versículo 30 tiene 3 versos. En el segundo dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él, ¿cuándo? En todo tiempo. Es una preciosidad, Proverbios 8. La sabiduría habla. La sabiduría quiere evangelizar a los simples. Quiere convencerlos de que no hacen las cosas bien, de que andan en caminos equivocados. La sabiduría es como una mamá regañona, en el buen sentido del término, que se impacienta porque sus hijos no le hacen caso. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Los clásicos de las mamás latinoamericanas. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Es que no está, no lo veo. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Y 30 o 40 frases más, ¿no? Esa es la sabiduría. Es una mujer preocupada. Es una mujer insistente. Es una mujer activa. Es una mujer, por supuesto, sabia. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Versículo 35. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí, el que no me hace caso, el que me toma de a loca, el que dice, ay sí hombre, defrauda su alma y está en peligro de acabar muy mal. Y le va a ir muy mal a esa persona que no le haga caso a la sabiduría. Todos los que me aborrecen, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el último verso? No adivinemos, vamos al texto. Todos los que me aborrecen, ¿cómo dice las Américas? Así mismo se dañan. ¿Cómo dice acá? Aman la muerte. Aman la muerte. ¿Es posible amar la muerte? No. Esta semana pasó algo muy trágico. Ya nos vamos, 2 minutos. Un viejo conocido de la carrera de letras, viejo conocido de los años 80, 90, se fue a vivir a Inglaterra, a la puntita de las islas de la isla principal, en la mera puntita,
sudoccidental, ahí en la mera puntita. El día 10, hace 9 días, desapareció, no se sabía de él. Empezaron las autoridades británicas a buscarlo en la costa ahí donde él vivía, y en tierra encontraron su cuerpo ahí cerca de la costa. Ya han ido saliendo cosas sobre él, sobre su vida. Un gran poeta, extraordinario poeta. Y ¿Creen que se ahogó? no, se suicidó. Muy probablemente. Había estado luchando contra el alcoholismo en los últimos años. Un amigo más cercano todavía dice que sí lo había dejado. Pero quién sabe. La depresión, en fin, la distancia, son tantas cosas que se suman. Y encontraron su cuerpo. Tenía 55 años. Sí. Muy triste, ¿no? Y ¿Ese es llegar a la nada? no es en el sentido de amar la muerte, en el sentido de la depresión, de los sentimientos suicidas. O como el pensamiento que a veces tenemos de, pues ya conocemos de morir. Sí, sí. Esas ideas que surgen por ahí. En la depresión más profunda, los pensamientos suicidas ameritan tratamiento directo, urgente, ¿no? Cuando se está en ese extremo. No hay que llegar a eso, hay que evitar llegar a eso. Porque el hecho de afrontar de esa manera el final que a todos les corresponde, claro, pero de una manera distinta, y a eso se refiere el final del capítulo 28. Amar la muerte no significa que, como decía San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, no se refiere a eso. Se refiere a que la actitud vital de la persona sea constante, sea positiva, sea edificante, ¿no? Que podamos evitar siempre que sea posible esa cercanía con esas ideas, pensamientos o comportamientos negativos, destructivos, autodestructivos. Hay personas que viven permanentemente en la autodestrucción. Y ahí se aplica lo que dice este versículo. La autodestrucción es como amar la muerte. Es como seguir en un vicio, en una adicción y todo. Y a sabiendas de que eso está destruyendo a la persona, seguir y seguir y seguir. Eso es la autodestrucción y eso es amar la muerte. ¿Por qué? Saber que muchas personas... Sí, y el hecho de hacerle caso a la sabiduría. Porque si apartarse del mal es ser inteligente. Sí. Ahí está la sabiduría. Sí. ¿Por qué? Porque eso, para ella, Proverbios 8, es mantener la vida. ¿Cuántos años pudo haber vivido este colega? Sí, otros 40. 30, echémosle lo que fuera, ¿no? 10, 20, lo que sea. Pero pudo haber vivido mucho más. Sí. Y saber que mucha gente lucha por su vida. Que tiene claro. cáncer. Al contrario, ¿no? Gente que siente que su vida se escapa y siente la enfermedad y lucha por ella, se esfuerza por ella. Claro, con un apoyo, con todo lo que puede haber, recursos, ¿no? Espirituales, morales, familia, etcétera, todo lo que hay al alcance. Pero no incurrir en la autodestrucción. A eso se refiere. Amar la muerte es el gusto por autodestruirse, no puede ser. No podemos estar en el camino de la autodestrucción. Al contrario. Agregándole argumentos al asunto, ¿no? Agregándole argumentos, sí, agregándole. Acá en el Antiguo Testamento se decía de esa manera. Todavía no aparece esa otra comprensión, pero sí, en cierto modo tiene que ver porque pues la vida debe de mantenerse lo más posible en las mejores condiciones. Esa es la voluntad de Dios. Tener vida y vida en abundancia. Vivir una vida digna, una vida estable, una vida lo más positiva posible. Muy bien, pues Dios mediante terminamos la próxima.